Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana nuevamente aquí con ustedes. Les saluda a su hermano y amigo Pastor Abraham Viña para, desearles que tengan una muy bonita y hermosa mañana en este nuevo programa Amanecer, un nuevo programa que el Señor nos permite en esta hora, iniciar hoy viernes a las 10 de la mañana en el estado de Utah, les deseándoles que, hermanos, espero sea de bendición y fortaleza para su vida este nuevo programa, el cual lo hacemos con todo el cariño y el amor de Dios para ustedes, que espero sea de bendición. Y le damos gracias también a Dios porque Radio Enciende una Luz se fortalece cada día más y que tiene bendición para tu vida todos los días del año, con predicaciones y alabanzas para la gloria de Dios y bendición para nuestras almas. De igual manera, ¿verdad? Sabemos, le damos gracias a Dios que se añaden cada día más hermanos y hermanas a esta familia de Dios, pues para servirle, ¿verdad? Para que es el propósito de esta estación, adorar al que vive, pero también servirle a nuestro Dios y predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que la necesita, a todo aquel afligido. Así es que, hermano, Dios les bendiga en esta hora. Vamos a iniciar, no sin antes leer el salmo del programa. El salmo del programa, que es el Salmo 68:19, que dice así la palabra de nuestro Dios: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Aleluya, Él sea la honra, la gloria, la alabanza y gracias, hermanos, por estar en esta mañana pues con nosotros aquí en su programa Nuevo Amanecer. Y vamos, a dar inicio para la honra y la gloria de Dios. En esta hora vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Dios el que nos ayude a llevar esto a cabo para la honra y la gloria de Dios. Padre maravilloso, te doy gracias en esta hora, Señor, y permite que tú, Señor Jesús, seas el que nos hable, que nos ministre a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos, Padre maravilloso, que estamos en el camino, Señor, el cual nos lleva a una vida eterna, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre precioso, a través de tu palabra, a través de la enseñanza, Señor, para poder caminar conforme a ti te agrada, mi Señor y mi Dios. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por a todos aquellos y aquellas que nos escuchan en esta hora, Padre maravilloso, que este programa, Señor, que esta palabra, Señor, nos llene de bendición y fortaleza, pero también, Señor, que nos instruya hasta lo más profundo, Señor, para agradarte a ti, Padre maravilloso. Sí, Señor Jesús, deja que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable en esta hora, Padre maravilloso. Sí, Padre celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Que tú, Padre maravilloso, nos permitas de tu gracia en esta hora, Señor, pero que seas tú, Señor, el que ministre, el que hable, Padre precioso, para la honra y la gloria de tu nombre, Padre celestial. Gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre precioso. Amén y amén. Y así, hermano, vamos a dar inicio en esta hora para la honra y la gloria de Dios de su programa Nuevo Amanecer, el cual, esta enseñanza se llama Errores acerca de la perfección cristiana. Sabemos de antemano, ¿no?, que los hijos de Dios, pues no vamos a ser perfectos en esta vida, mucho menos, ¿no? Perfecto es solo Dios, el cual es el creador de todo cuanto existe. Él fue el que nos creó y Él es el único perfecto, pero nosotros, el Señor, nos demanda que busquemos esa perfección mientras estamos aquí en la tierra, mientras estamos aquí, en el Señor nos permite estar en cada lugar en el cual el Señor nos permite a nosotros estar para la honra y la gloria de Dios. Y así es que, hermanos, sabemos que es algo que no vamos a alcanzar de antemano aquí, ¿no? Pero sabemos que cuando estemos con Él, vamos a ser perfectos, ¿no? Dice que este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es cuando entonces sí seremos perfectos, queremos semejante, ¿verdad?, en el cuerpo a nuestro Señor y Salvador. Pero vamos a entrar, hermanos, de pleno a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el libro, en la epístola de Juan, primera epístola de Juan, y dice así en su capítulo 3, versículo 24, para la honra y la gloria de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así, y aquel que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y luego también vamos a leer en Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, y dice así la palabra de nuestro Dios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya, gloria a Dios. Y dice Efesios 4,
del 11 al 12, y él mismo dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, y así es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que, bueno, no, el Señor nos llamó a que nos perfeccionemos, a fin, dice la palabra del Señor en el versículo 12 de Efesios capítulo 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que ver, ¿verdad? Que lo que dice la palabra del Señor, para la obra, dice, ¿para qué? Para el fin de perfeccionar a los santos para la obra, o sea, para el trabajo que el Señor nos ha dejado. Y el ministerio es ¿verdad? Es el cual nos ha encomendado a cada uno de nosotros, pero nos lo ha encomendado con un propósito de que nosotros busquemos la perfección, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios es la perfecta guía del hombre, y eso es lo que vamos a empezar a tomar, ¿no? De que la perfección se encuentra solamente en la palabra de Dios. Es el único medio por el cual el hombre puede buscar esa perfección, ¿verdad? Para agradarle a Dios. Los creyentes fieles buscan la perfección como la señal, como señala la Biblia, para evitar errores, ¿verdad? Sabemos que somos humanos, hermanos. Sabemos que de antemano somos humanos y que cometemos muchos errores en esta vida, ¿verdad? A través de nuestro caminar, aún como cristianos, y aún cuando no conocíamos a Dios, cometíamos muchos errores. Bueno, ahora que conocemos a Dios, también aún cometemos errores porque no somos perfectos, ¿no? Como dice Pablo, y no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, ¿verdad? Sigo trabajando para eso, para no cometer tantos errores. Y bueno, es parte de lo que vamos a ver en esta hora. ¿Por qué? Pues que escudriñaremos en la Biblia la voluntad de Dios respecto a la perfección del creyente. El Señor demanda de nosotros perfección. Claro que sí, pero Él sabe de antemano que no la vamos a alcanzar a su plenitud, o sea, completa, para evitar los errores, porque el Señor quiere que seamos perfectos para evitar que errores que puedan surgir en nuestra conducta habitual, o sea, personalmente, como cristianos, y así proseguir en la voluntad del Señor para nuestra vida. O sea, el Señor quiere que seamos perfectos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Es lo que el Señor pide. Él sabe de antemano que pues no somos perfectos, hermano. De antemano Él sabe que nosotros somos pues sus criaturas, que somos imperfectos de la cabeza hasta los pies, ¿no? Así es que la perfección del creyente debe mostrarse una integridad. Un cristiano manifestará cualidades y virtudes teniendo en él una perfección espiritual. Fíjese, una perfección espiritual, así como una madurez creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el Señor es lo que quiere, que nosotros nos perfeccionemos espiritualmente, no en sabiduría, porque la sabiduría le pertenece a Dios. Él solo es perfecto y Él conoce todas las cosas. Él fue perfecto, aun cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue perfecto. Él no falló nunca, Él vivió lo que predicaba. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra, Él nunca falló a Dios, nunca falló al Padre, estuvo en completa comunión, fíjese, estuvo en completa comunión todo el tiempo con el Padre Celestial. Y fíjese lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, porque quiero que entiendan, hermano, vamos a hablar de los errores que existen allá afuera acerca de la perfección. Y como les dije, no hay ninguno perfecto, hermano. Aquí en la tierra no hay ninguno perfecto. Y tampoco podemos decir, yo le digo a un hermano, los hermanos y hermanas que le sirven al Señor, tampoco pueden mirar, o sea, los cristianos no pueden, o la iglesia no puede mirar a los que están enfrente como si fueran perfectos. ¿Por qué? Porque es un error grande. No somos perfectos en ninguna manera. ¿Por qué? Porque cometemos errores constantemente. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no cometió ningún error mientras estuvo
en la carne viviendo aquí en la tierra. Pero dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor, que lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pero qué? Pero la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es lo único que a nosotros nos va a ayudar a vivir en una vida perfecta aquí en la tierra. Y como acuérdense, como dijo Pablo, no es que lo haya cansado ya, pero que vamos a trabajar para poder tratar de vivir como a Dios le agrada. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Tenemos que vivir como a Dios le agrada, en una vida espiritual perfecta, en una vida que le agrade a Dios en toda nuestra manera, fíjense, en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque lo espiritual se refleja en nuestro cuerpo, se refleja en nosotros mismos. Nosotros somos el reflejo de lo que estamos por dentro espiritualmente. La perfección cristiana en la Biblia es, fíjese, significado, integridad, sin defecto, acabado del todo, estado completo mental o moral, consumar en carácter, perfeccionar, hacer apto, equiparse por completo y perfecto. Es lo que significa en el diccionario bíblico el significado de perfección. Y todo esto, si usted lo lee, se lo va a leer, integridad, solo Dios. Sin defecto, solo Dios. Dios no tiene ningún defecto. Acabado del todo, solo Dios lo es todo. Nosotros no somos, estamos incompletos, siempre fallamos en alguna forma le fallamos a Dios. Y luego dice estado completo, mental o moral. Solamente Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros mental a veces estamos mal. Cuando pasa algún problema, alguna lucha, nuestra perfección se quita. ¿Por qué? Porque mentalmente no funcionamos como debiéramos cuando todo está bien en nuestra vida. Cuando hay problemas, bueno, mentalmente decaemos. ¿Por qué? Porque somos humanos y no es malo siempre saber entender que cuando hay luchas o pruebas, mentalmente decaemos y tenemos a un Dios el cual está con sus manos, el cual es perfecto en todos los sentidos, el cual tiene sus manos siempre abiertas para dártelas para que tú te levantes. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Fíjese lo que dice. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia es el beneficio. Es beneficio para nosotros en cuatro aspectos de la vida: en la enseñanza correcta, en amonestarnos con verdades incuestionables. ¿Por qué? Porque a veces las verdades nos cuesta aceptarlas, ¿no? Nos cuesta, como humanos no nos gusta que nos digan nuestros errores, ¿no? A veces nos ponemos medio rebeldes, ¿no? Cuando viene alguien y nos dice nuestras verdades. ¿Por qué? Porque está uno mal y nos las dicen, como que no las digerimos tan fácilmente, no nos cuesta aceptarlo. Yo pienso que así somos todos los humanos, pero para eso nos dejó Dios la enseñanza, ¿no? Dice, en la necesidad de rectificar algo o instruirnos en nuestro caminar con Dios. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice así la palabra del Señor. Dice, qué maravillosamente dice la palabra del Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjese lo que dice más adelante, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda obra. Y yo quiero hacer una pausa, porque aquí el Señor nos quiere decir algo maravillosamente. Fíjese, dice la Escritura, primero sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios, es inspirada a través de hombres de Dios que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo para decir lo que tenían que escribir. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, porque el Señor sabía que la salvación no nomás era en ese tiempo, sino iba a ser por más generaciones,
por más décadas, por más milenios, no sabemos. Pero era ¿para qué? Útil para enseñarnos. ¿Por qué? Porque sabía el Señor en qué tiempo nos iba a corresponder a nosotros vivir. Y aún a los cristianos que vivieron más atrás, como los primeros cristianos que sufrieron persecución, que fueron asesinados, el Señor a ellos les dio la esperanza de que sabían que si morían iban a estar con Cristo. Dice así, para redarguir, o sea, para que nuestra mente entendiera que hay un Salvador. Y así es como el Espíritu Santo nos redarguyó a usted y a mí, o tal vez a usted que no conoce al Señor, lo quiere redarguir de que hay un Salvador, el cual le quiere salvar. Pero también es ¿para qué? Para corregir. El Señor nos ama tanto que nos quiere corregir, y para eso es la palabra de Dios. Dice, para instruir en justicia, o sea, para instruirnos en lo que es la verdad. Y dice la palabra, y la verdad os hará libres. Y eso que nos hizo libres a nosotros es la palabra de Dios, que nos enseñó que hay un Salvador que vino al mundo para salvarnos. Y luego dice el 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjese, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, gloria a Dios. Usted póngase a pensar un poco en ese Salvador. Ese Salvador que vino un día al mundo. Hace más de 2000 años nuestro Salvador vino a este mundo. ¿A qué vino? Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro Señor vino a hacer la obra salvadora. Vino a salvar al mundo de las cadenas en las cuales vivía, que había puesto Satanás sobre los hombres. Él vino a romper esas cadenas, vino a libertar, pero vino ¿a qué? A preparar toda buena obra. O sea, vino a que nosotros siguiéramos esos mismos pasos. Porque dice aquí la palabra del Señor 17, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto. Qué palabra tremenda, no ser perfecto. Entonces va a decir, hermano, pues ¿cómo? ¿Vamos a ser perfectos o no lo vamos a hacer? La verdad, un día, pero no aquí en la tierra. Un día vamos a ser perfectos cuando estemos solamente delante de la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nosotros, para poder vivir como a Dios le agrada, no en completa perfección, pero simplemente vivir como a Dios le agrada. Yo le digo, hermano, si a usted le dicen que usted es perfecto, le están echando mentiras. Esa es la realidad. Le están echando mentiras porque perfecto es solamente nuestro Dios y Salvador. Es el único perfecto aquí, más bien que ha vivido en la tierra. Es el único, no hay más. No hay más fuera de él, no hay otro. Dice, no hay otro que, hombre, no hay otro medio por el cual nosotros seamos salvos, sino solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de él, hermano. Hermana, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos. Y si el único que nos puede salvar es aquel que es perfecto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 del 11 al 12. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos, otra vez para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los santos somos todos aquellos los cuales hemos sido comprados con precio de sangre, los cuales hemos sido aceptado a Cristo nuestro Salvador, el cual hemos aceptado como nuestro Salvador. Esos son los que Dios quiere perfeccionar, pero que con un propósito de servirle solo a Él. Pastores y maestros forman un solo grupo encargados ¿de qué? Del cuidado pastoral y de la provisión del alimento espiritual de la palabra a la iglesia. Eso es el trabajo de los pastores y de los maestros, y es solamente con una finalidad: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así es. Perfeccionar es madurez. Fíjese lo que dice la palabra perfeccionar, en otras palabras, es madurez.
Fíjese lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Perfectos no quiere decir que nosotros no vamos a cometer ningún error. No, hermanos. Lo que realmente el Señor nos quiere decir, que seamos perfectos. ¿Para qué? Que seamos perfección en madurez, que crezcamos en madurez espiritual cada vez más. Es lo que el Señor pide de nosotros. La Biblia es clara, no nos engaña si no aceptamos la perfección del creyente como la Biblia lo enseña. Dando fruto, vivimos en un error, fíjese. La Biblia nos quiere enseñar que la perfección es solamente una madurez espiritual. Es lo que el Señor quiere de nosotros, lo que busca de nosotros. Y todo eso solamente lo vamos a conseguir, hermanos, hermanas, a través de la Biblia. Y nada más. Y no hay otro medio, hermano. A través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, nos instruye a vivir como a Dios le agrada. Y es como vamos a ir madurando. Si usted tiene una lucha, una prueba, lo primero que tiene que agarrar es la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios le va a enseñar cómo lidiar con todas esas luchas y todas esas pruebas. Es el único medio, hermano. No hay más, no hay más. Y si alguien le dice algo diferente, hermano, pues póngase a leer la Biblia, ¿verdad? Póngase a leer la Biblia porque no hay más. Solamente por medio de la Biblia no te van a engañar. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, así nos dice la palabra de nuestro Dios para la honra y la gloria de Dios. Qué maravillosamente. Bueno, hermano, espero que usted tenga su Biblia a la mano para que también lo lea, ¿no? Y vaya junto conmigo, que diga, hermano, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en aquello. Pues es que aceptamos opiniones para la honra y gloria de Dios. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, su capítulo 1, en el versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Sino, dice, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos fíjese, en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Nuevamente, fíjese lo que dice maravillosamente aquí la palabra del Señor. Sí, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí el Señor nos vuelve a decir amorosamente, mis hermanos. En otras palabras, aquel que te llamó es perfecto, es maduro, ¿verdad? Él era santo, él vivía correctamente, él no tuvo ninguna falla, él nos dejó una enseñanza la cual, cómo vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque él vivió esta enseñanza en su propia vida, la vivió a la perfección y él murió en una cruz siendo así, viviendo lo que él predicaba. Ahora a ti también te dice, sé también vosotros santos en toda, ¿o qué? Vuestra manera de vivir. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Dice, porque está escrito, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Eso nos dice la palabra del Señor, sed santo, porque yo soy santo. Hay una palabra maravillosa que dice, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Qué tremendo, hermano, lo que el Señor nos quiere decir. Qué diferente, ¿no? De ver la perfección de una manera a como el Señor quiere que la miramos en la realidad. Porque nuestro Dios, hermano, sabe de antemano que fallamos todo el tiempo, sabe que fallamos todo el tiempo a nuestro Dios, que no somos maduros en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Por eso el Señor quiere que nosotros leamos su palabra. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos, y es una palabra tremenda, es una palabra que es dura también a la misma vez. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ah, tremendo, ¿no, hermano? Qué tremendo. Sí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Los creyentes que perseveran en la perfección no solo se abstienen de practicar el pecado,
sino que practican la justicia. Nuestro amor hacia los demás no es de palabra, sino de hecho y de verdad. Qué tremendo, ¿no? Lo que el Señor nos quiere decir. Decimos que somos perfectos, somos aquello, yo no le fallo a Dios, yo hago lo otro, yo lo hago aquello. Y cuando es el momento, le digo hermano, cuando es el momento de ayudar al necesitado, no tendemos la mano. Cuando es el momento de darle a Dios lo que corresponde, no lo hacemos. No lo hacemos, no le damos a Dios lo que le corresponde. Así es la realidad, hermano. Usted póngase a pensar, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo nuestro Señor y Salvador? ¿Qué hizo nuestro Dios? Imagínese, dejando su trono, vino a este mundo a tomar la carne que tú y yo tenemos, para poder vencer al enemigo de nuestras almas. Él estaba ya en su trono, hermano. Y Él fue el que creó todas las cosas, como dice el Evangelio según San Juan. Él lo creó todo, hermano. Pero por amor a ti y a mí, siendo perfecto, fíjese, siendo perfecto, vino a tomar tu imperfección en la cruz del Calvario. Vino a tomar esa imperfección que tú traías arrastrando para que tú vivieras en perfección. En otras palabras, para que tú vivieras como a Dios le agrada. Esa es la madurez que Dios quiere que tú entiendas. Es la perfección que quiere Dios que tú busques. La perfección que le agrada a Dios. La perfección que le agrada a aquel que ha sido salvo y que vive conforme a Dios le agrada. No conforme a este mundo. ¿Por qué? Porque es fácil enredarse en las cosas de este mundo. Es lo más fácil y lo más sencillo. Y a veces lo más difícil es volver a salir de ese hoyo. Pero Dios no, Dios nos ha llamado a vivir en santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Y luego nos dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjese qué tremendo, ¿no? Y que por qué causa lo mató, dice la palabra del Señor, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, en el cual a veces nosotros, queriendo ver la perfección de una manera, el Señor quiere que la entendamos de otra manera. El Señor vivió a la perfección y todos lo sabemos. Yo creo que nos han dicho en muchas predicaciones que el Señor vivió en la perfección, que Él no falló nunca a Dios. Él siempre fue perfecto en todos sus caminos, dice la palabra del Señor. Perfecto en todos sus caminos fue nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él vivió como al Padre le agradaba. Y dice, yo y el Padre uno somos. Estaban en completa comunión todo el tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántas veces nos ponemos en completa comunión con Dios en nuestra vida diaria? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo doblamos nuestras rodillas? ¿Cuándo nos ponemos a cuentas con Dios? Eso es lo que el Señor quiere, esa es la perfección que el Señor quiere. Y Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro modelo a seguir para esa perfección. No hay otro modelo, hermano, no hay otro estilo, no hay otra forma de poder ser perfectos, sino solamente seguir el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El estilo de la vida de Cristo es la norma de perfecta para el cristiano, hermano. En otras palabras, es la vida, fíjese, el estilo de la vida de Cristo es la norma para nosotros vivir en perfección como cristianos, en otras palabras. El Señor es perfecto. Fija para todo cristiano un nivel de rectitud, siendo Él el ejemplo para todos en santidad, obediencia al Padre y amor al prójimo. Esa es la mirada que nosotros tenemos que poner. Ese es el estilo de vida al cual nosotros tenemos que copiar, para que usted no me entienda. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, que tratamos de imitar. A veces queremos imitar a otras personas, ¿verdad?
y queremos hacer como ellas. ¿Por qué? Porque pensamos que ellos viven de una forma perfecta, que no fallan, que todo está bien. No, ese no es el estilo. Todos los hombres fallamos y a veces hay problemas, ¿no? A veces se fija la mirada en los hombres y no se pone la mirada en Dios. Dios es el único perfecto. Dios es el único que nos da la salida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, solamente Dios. ¿Tú quieres caminar ese camino que te lleva a la perfección? Tienes que dejar que Dios te ayude. Tienes que seguir el ejemplo que Dios nos dejó. Dios estaba en completa comunión con el Padre. Siempre estaban en completa comunión, el uno con el otro. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo estaban en plena comunión todo el tiempo, hermanos. Desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis estaban juntos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el que dice que permanece en él, debe ¿qué? De andar como él anduvo. Nuevamente, fíjese, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Nuevamente la palabra del Señor nos marca que debemos que de andar como Dios anduvo en esta tierra. ¿Y cómo anduvo? Amando y obedeciendo en todo momento al Padre. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Acuérdese ese mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y de aquí, y dice, y de ahí depende ¿qué? Toda la ley y los profetas, de ahí depende toda la ley, fíjese, todo el Antiguo Testamento depende de allí, de ese versículo, de amarás ¿qué? Primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, y de ahí depende toda la ley y los profetas. Qué maravillosamente nuestro Dios nos quiere decir, nos quiere hablar, hermano. En esta hora, a veces, por eso le digo, a veces ponemos la perfección en una cosa que no existe aquí en el mundo, hermano. En la realidad, no existe. En la materia humana no existe. En el cuerpo humano no existe la perfección. Pero sí existe la perfección que Dios quiere de nosotros. En la cual, fíjese lo que dice, en la cual, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. ¿Cómo se puede vivir en esa perfección? Solamente dejando que Dios te quite ese velo, que te quite esa venda de los ojos para poder mirar como Dios le agrada. Si tú dejas que el Señor te quite esa venda, tú vas a poder vivir como a Dios le agrada y vas a tener más comunión con Él, vas a ser más sensible a las cosas de Dios para poder vivir como a Él le agrada. Y luego nos dice el 12, dice, os escribo, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Dice, os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y lo dice, y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Tú lo has conocido. Tú lo has conocido desde que aceptaste a Él. Ese velo te fue quitado y ya lo conoces. Ahora, hermano, nos toca a nosotros, hermanos, hermanas, vivir en esa perfección, madurando día tras día en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Allí es. Las Escrituras declaran la perfección de Cristo sin dejar margen para la excepción. No hubo engaño en su boca. Él pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? ¿Sí sabía que nuestro Señor Jesucristo dijo eso? ¿O solamente el hermano Abraham que se lo está inventando, no? Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 8, en el versículo 46, así dice la palabra del Señor.
Aleluya, gloria a Dios, dice así. ¿Y quién, fíjese lo que dice, y quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿qué decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjese lo que dice, el no percibir las cosas de Dios. Dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca, fíjese, hay quien busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravillosa mente nos dice nuestro Dios. Primero a él, pues o así le levantaron falso testimonio, lo perjurieron, ¿no? Pero Dios que conoce los corazones dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, en otras palabras, ¿quién? A ver, ¿quién de ustedes me ha mirado cometer pecado? Esa es la palabra correcta. ¿Quién me ha mirado cometer pecado? Y luego dice más adelante, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero tú, hermano, tu hermana, has creído a Él, el cual vivió sin pecado, el cual vivió en la perfección, el cual nos enseñó que se puede madurar día tras día, si nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida. Pero todo eso depende de ti y de mí, de nadie más, hermanos. Solo depende de ti y de mí si dejamos que Dios sea el que obre en nuestra vida, que sea Dios el que se manifieste en nuestros hechos, que sea Dios el que dé testimonio de nosotros ante el Padre. Pero es la realidad, nuestros hechos son los que van a hablar por nosotros. Según nosotros vivamos, es según nuestra carta de presentación hacia los que están allá afuera, hermano. Esa es la realidad. Esa es nuestra carta de presentación y ellos son los que, de esa manera, los que no conocen a Dios, nos van a juzgar. Así, hermano, esa es la realidad. Nuestro testimonio dice más que 1000 palabras, ¿no? No necesitamos hablar nosotros y nuestros hechos. Nuestros hechos son los que dicen cómo somos en realidad. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una palabra maravillosa, ¿no? Perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Por eso le digo, cuando usted está allá afuera caminando, cuando usted está allá afuera moviéndose, o cuando está en su casa, cuando está en su hogar con su esposa, con sus hijos, o cuando está en el trabajo, si usted quiere ser perfecto, vive en el temor a Dios. En otras palabras, en cualquier lado que usted se mueva, debe estar el temor a Dios, sabiendo que de antemano usted no le falla a nadie, a ninguna persona, usted solamente le falla a Dios. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Que usted le falle en medio de las demás personas. ¿Para qué? Para que digan, mira, ese es el cristiano, es el que nos viene y nos predica la palabra de Dios, el que viene y habla de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando cualquier espacio. Y es de usted y de mí si queremos vivir en el temor de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a que los demás miren, no que somos perfectos, no, sino que miran una persona diferente. Es decir, esta persona, si es madura, es sensata, habla diferente, ¿no? Es lo primero que dicen, esta persona no habla como los demás, habla diferente, porque habla así. Y es el testimonio y el temor a Dios el que nos permite que hablemos de Dios. Si nosotros abrir la boca, nuestros hechos, nuestros actos, nuestro ejemplo es el que habla por nosotros. ¿Por qué? Porque ejemplo nos dejó nuestro Señor.
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, para esto es necesario para purificar toda contaminación, limpiarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu, hechos y actitudes dedicándonos a Cristo y siguiendo su ejemplo. Maravillosamente, el Señor es lo que busca de nosotros. Es lo que busca de nosotros. Y hay errores, dice pasar por alto el pecado teniendo su propia forma de ver las cosas o cuando éstas vayan en contra del Evangelio y de la sana doctrina. Así pasa, hermanos. A veces pasa eso, ¿no? Que te vas acostumbrando, te vas metiendo en lo que a Dios no le agrada. Y que hay un momento en que pasas por alto el pecado y llega un momento en que no lo miras ni que es pecado. Simplemente lo haces. ¿Por qué? Porque has llegado a un momento de poco a poco te estás metiendo, bueno, sí, ahora sí te estás metiendo en el mundo poco a poco, a jugar con el mundo. Y llega un momento en que no miras ni cuando estás fallando a Dios. Y miras las cosas de una forma diferente, las miras normales como las personas que no conocen al Señor, las estás mirando de esa misma manera de pensar, de esa misma manera de sentir. Miras tú las cosas a tu alrededor, ya no es como antes. ¿Por qué? Porque tú le has permitido que el enemigo empiece a trabajar en tu mente, empiece a trabajar en tu ser y que no le pongas atención a las cosas que le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque tú poco a poco has caminado y te has alejado. No es que Él te deje, sino que tú por tu propia voluntad has querido juguetear con el mundo. Y allí es donde se empieza a perder la perfección. Y a veces dices, no, el Señor me ama tanto que me va a perdonar. Y yo puedo regresar, cuando yo quiera yo regreso. Son errores que a veces pasan, ¿no? La Escritura advierte claramente a aquellos que quieren disculpar su inmoralidad y restar la importancia del pecado. Así es, hermano. Así es, porque el Señor nos ama tanto que nos ha dejado estas cosas maravillosas para que tú y para que yo vivamos en perfecta santidad, ¿verdad? Sin la cual dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Así es, hermano. Dios quiere que tú y yo vivamos en perfecta santidad. Así es, hermano. Fíjese lo que dice aquí la palabra de nuestro Señor en Ezequiel capítulo 13, versículo 5, para la honra y la gloria de Dios. Y si usted tiene nuevamente, hermano, si usted tiene su Biblia a la mano, adelante, ábrala y esta es una nueva versión internacional. Dice, no han hecho nada por reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla. Qué tremendo lo que dice Ezequiel capítulo 13. Y esto aquí le está hablando al pueblo de Israel, hermanos. Le está hablando al pueblo de Israel de que no han hecho nada. ¿Por qué? Por salvar su ciudad. Dice la Reina Valera así, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, de veras. Dice, qué tremendo. En su capítulo 5 dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Qué tremendo, hermano. Y esas grietas en los muros y en las personas se han infiltrado todo tipo de cosas que están mermando la integridad espiritual de muchos creyentes y de sus familias. Esas grietas que no pudieron cerrar al pueblo de Israel son las mismas grietas que el Hijo de Dios ha ido dejando en su vida. ¿Para qué? Porque Él pasa porque el enemigo, como le dije, nomás está buscando una rendija. Y esas grietas son las que van acabando con la vida espiritual de las personas.
¿Por qué? Porque el enemigo, cuando tú dejas una grieta, va a entrar sin misericordia. Él va a querer, porque el mal dice la palabra que el mal viene a matar y a destruir. Y es porque tú has dejado esas grietas en tu vida para que el enemigo haga estragos profundos en tu vida espiritual. Y no nomás en tu vida espiritual, también en tu familia, también en tus hijos, también en tu esposa, en tu esposo. Es porque tú has dejado una grieta. Esto es algo en el cual los hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado y debemos de pensar. Pero ¿sabes qué? La pregunta cuál es, ¿qué hemos hecho para evitar este peligro? En realidad, ¿qué yo he hecho como hijo de Dios para evitar este peligro en mi vida? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para evitar esto en nuestra vida? Para evitar que el enemigo haga sus estragos en nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? Probablemente lo hemos dejado pasar poco a poco. Probablemente creímos que no iba a pasar nada. No sé, hermano, lo que tú pienses en esta hora. No lo sé lo que tú pienses, hermana. No sé lo que tú pienses, joven. Pero tú eres el que ha dejado esos hoyos, ¿no? Esos hoyos espirituales para que el enemigo pueda pasar. Lo único que demanda el Señor de nosotros es vivir en completa santidad. Y no, como le dije, hermano, no vamos a ser perfectos. En este mundo no vamos a ser perfectos. Perfecto solo Dios. Pero la perfección es madurez. Es madurez espiritual en la vida del hombre. Así es, completos en otras palabras como cristianos, que es una de las definiciones, completos como cristianos. No un cristiano a la mitad, no un cristiano a tres cuartos, no un cristiano de un cuarto, no, cristianos completos. ¿Por qué? Porque por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Cristo. Porque Cristo nos compró con su sangre preciosa. Por eso es que nos llamamos cristianos y es lo que predicamos. Por eso la gente nos llama cristianos. ¿Por qué? Porque predicamos a un Cristo vivo, el cual vive y permanece para siempre. Y poder decir, como decía Pablo a los filipenses entre su capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver, fíjese, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nuevamente, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Imagínense, esto es lo que nos está diciendo Pablo, un siervo de Dios, el cual trabajó arduamente por la obra de Dios, el cual se entregó por completo a la obra de Dios. Y él dijo estas palabras sabiendo que no era perfecto, pero que él seguía luchando. ¿Y tú cómo has luchado para buscar a Dios? ¿Qué tanto te has entregado para buscar a Dios? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le busquemos, que les entreguemos por completo y que lo que hemos hecho que no es nada, es poquito comparado a lo que muchos han hecho en comparación de que lo que nosotros estamos haciendo en esta hora, en este día, en este tiempo. Porque si Pablo, que trabajó arduamente, dice estas palabras, ¿cómo nosotros podemos decir que estamos haciendo lo suficiente? Así es, hermano. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así para aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. He decidido seguir a Cristo. Es una decisión que tú tomaste, una decisión que yo tomé. Nadie nos forzó a seguir a Dios. Fuimos solo nosotros los que tomamos ese paso en seguir a Dios. Para esto tenemos a la mano de Dios sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo obrando a través del creyente rendidos a Dios. Lucharemos por la perseveración de la iglesia de Cristo. Es algo que nos corresponde a todos nosotros. No nomás al pastor, no nomás al diácono, no nomás al que sirve, no. Es para todos.
para cada uno de aquellos el cual el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa. Y que sigamos creciendo, que sigamos madurando en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque estamos predicando solo a Dios, estamos hablando de Dios. Yo espero, hermano, en esta hora que el Señor te haya hablado y que pueda decir como Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo trabajando, sigo luchando para lograr un día estar delante de la presencia de mi Señor y que me pueda decir, mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Padre maravilloso, te doy gracias en esta mañana, Señor Jesús, que nos has permitido, Padre maravilloso, poder escudriñar dentro de tu palabra, Padre maravilloso. Sí, Señor Jesús, no somos perfectos, Señor, pero seguimos trabajando, seguimos luchando, Padre maravilloso, para poder, mi Señor y mi Dios, un día estar contigo en las mansiones eternales. Entonces sí, Padre maravilloso, seremos perfectos como tú eres perfecto, mi Señor, porque tomaremos un cuerpo, Señor, glorificado como el tuyo, Señor, porque tú estás ahorita en tu trono, Padre maravilloso. Solo te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles, Señor, pero también, Señor, a guardar tu palabra, a vivirla, Padre maravilloso, y a ser ejemplo, Señor, para aquellos que aún no lo conocen, que aún no te conocen, mi Señor y Dios, que nos ayudes, Señor, a ser, Señor, testigos vivientes tuyos, Padre maravilloso. Te lo pedimos, mi Señor y mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias te damos, Señor bendito, en esta mañana, Padre maravilloso. Y a ti, Señor Jesús, sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Señor y mi Dios. Gracias, gracias te doy, Padre maravilloso, en esta hora, por habernos permitido, Señor, estar delante de tu presencia, pero también, Señor Jesús, escudriñar tu palabra, Padre maravilloso, porque siempre, Señor Jesús, tienes una palabra de aliento, Señor, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo para nuestras vidas, pero también, Señor, una palabra de corrección para nosotros. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, mi Señor. Así es que, hermanos, gracias en esta mañana por haber estado con nosotros en su programa Nuevo Amanecer, y que así sea, hermanos, un nuevo amanecer, porque el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros, siempre tiene algo maravilloso para nosotros, y cada día que el Señor nos permite en este mundo, en esta tierra, es un nuevo amanecer. ¿Por qué? Porque podemos traerle un nuevo amanecer a muchas almas que aún no conocen de Cristo. Así es que, hermanos, gracias por estar conmigo en esta mañana, y que haya sido de bendición y fortaleza para tu vida, pero también de corrección. Así es que, hermano, con todo el amor de Dios, que el Señor te bendiga y que haya sido de bendición para ti esta palabra. Así es que, hermanos, gracias, y bueno, Dios mediante les esperamos el próximo viernes a la misma hora, 10 de la mañana, hora montaña, en los Estados Unidos, aquí desde el estado de Utah. Pues bueno, les sirvió, y les pido que sigan orando por estos ministerios los cuales el Señor ha puesto, para que el Señor siga usando a mis hermanos y a mis hermanas. Así es que, hermano, gracias, hermanos, gracias, el Señor les bendiga a todos, y muy próximamente nos escuchamos el próximo viernes a esta misma hora en su programa Nuevo Amanecer. El Señor les bendiga. Hasta pronto.